¿Ha oído hablar alguna vez del hombre sin rostro? Es una de esas leyendas urbanas que la gente susurra en los rincones más oscuros de la ciudad, donde la realidad se difumina y la imaginación se apodera de todo. Dicen que acecha en los espejos, esperando a los curiosos que se atreven a invocarlo. Y eso es exactamente lo que hicimos nosotros, 3 tontos amigos en busca de una emoción que se convirtió en pesadilla. Jenna, Matt y yo estábamos acurrucados en el sótano de Matt, rodeados de velas parpadeantes y el inquietante resplandor de nuestros smartphones. Jenna, siempre aventurera, había desenterrado un viejo hilo de un foro sobre la leyenda. «Chicos, escuchad esto», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. «El hombre sin rostro aparece si te pones delante de un espejo exactamente a medianoche y pronuncias su nombre 3 veces». Matt soltó una risita nerviosa y me miró. «Vamos, Jess, tú no crees en esas cosas, ¿verdad? Las leyendas urbanas son solo historias, Matt». Pero en el fondo me recorrió un escalofrío. Había algo inquietante en la idea de invocar a un ente del otro lado del espejo. Jenna, siempre impulsiva, nos convenció de que sería divertido, una descarga de adrenalina. Así que colocamos el viejo espejo de cuerpo entero en el sótano, en diras penumbra, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche y yo sentía que se me hacía un nudo en el estómago. El aire se volvía pesado por la expectación. Las velas parpadeantes proyectaban sombras siniestras en las paredes. Exactamente a medianoche, Jenna respiró hondo y se dirigió al espejo. «Hombre sin rostro, hombre sin rostro, hombre sin rostro». Las palabras resonaron en el silencio y por un momento no ocurrió nada. Matt soltó una risa nerviosa, pero pude ver la tensión en sus ojos. Justo cuando empezábamos a relajarnos, un escalofrío recorrió la habitación y el espejo pareció oscurecerse. Fue entonces cuando lo vimos, una leve distorsión como una ondulación en el cristal. Jenna abrió mucho los ojos y le tembló la voz. Antes de que nadie pudiera responder, las luces parpadearon y una ráfaga de viento frío recorrió el sótano. El pánico se apoderó de nosotros al darnos cuenta de que ya no estábamos solos en aquella habitación. El ambiente había cambiado, cargado de una presencia inquietante. «No deberíamos haber hecho esto», murmuró Matt, con voz apenas audible por encima del viento creciente. Pero ya era demasiado tarde. El hombre sin rostro había sido invocado y ahora nos observaba, esperando en las sombras más allá del espejo. Los días que siguieron a nuestra desafortunada invocación estuvieron llenos de un tenso silencio entre nosotros. Ninguno de nosotros quería admitirlo en voz alta, pero todos lo sentíamos. La presencia persistente del hombre sin rostro. Ya no era solo una historia, era una realidad que nos perseguía con cada uno de nuestros pensamientos. Me despertaba sudando frío, con la imagen de una figura sin rostro que se cernía sobre mí grabada a fuego en mi mente. Jenna, siempre resistente, intentaba disimular durante el día, pero sus ojos delataban su miedo cuando creía que nadie la miraba. «Tenemos que hacer algo», dijo por fin una tarde, rompiendo el pesado silencio que se había instalado entre nosotros como una niebla. Matt y yo intercambiamos miradas de inquietud. «¿Cómo qué?». La mirada de Jenna se endureció con determinación. «Tenemos que averiguar más cosas sobre él. Quizá haya una forma de detenerlo, de enviarlo de vuelta al lugar de donde vino». Matt se burló, pero pude ver el miedo en sus ojos reflejado en los míos. «¿Y cómo propones que lo hagamos?». «Empezamos por la leyenda», respondió Jenna, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Tiene que haber una razón por la que aparezca, por la que se dirija a aquellos que lo invocan, así que empezamos nuestra investigación. Los días se convirtieron en noches mientras revisábamos libros antiguos y páginas web poco conocidas, en busca de cualquier información que pudiera ayudarnos a comprender lo que habíamos desencadenado. Según la tradición, el hombre sin rostro fue una vez un hombre consumido por la envidia y la ira, con el alma retorcida por una trágica traición. En la muerte,
se vengaba de quienes osaban enfrentarse a él, robándoles el alma para llenar el vacío que dejaba la suya. «Es una maldición», murmuré una noche, con los ojos fijos en la parpadeante pantalla de mi portátil. «Está atrapado entre mundos, atado por su propia amargura». Jenna asintió con gesto sombrío, y le dejamos entrar en nuestro mundo. Nos dimos cuenta como si fuera un golpe físico. No estábamos tratando con un simple fantasma o un producto de la imaginación. El hombre sin rostro era real y nos estaba dando caza, alimentándose de nuestro miedo y arrepentimiento. Mientras la noche caía una vez más, proyectando largas sombras sobre la habitación, no podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, de que él estaba ahí fuera, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Poco sabíamos. Nuestro viaje al corazón de la leyenda no había hecho más que empezar, y la oscuridad que nos esperaba era mucho más profunda de lo que jamás podríamos haber imaginado. Cada momento se sentía como caminar sobre una cuerda floja, tambaleándose al borde de la cordura. El miedo era asfixiante, un compañero constante que se aferraba a nosotros, susurrando dudas y alimentando nuestra paranoia. Nos habíamos adentrado demasiado en el abismo y ya no había vuelta atrás. Era un viernes por la noche cuando decidimos reunirnos en casa de Jenna para reagruparnos y decidir los pasos a seguir. Su casa, normalmente un lugar cálido y confortable, ahora se sentía opresiva con un aire de inquietud. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros mientras nos acurrucábamos en su salón poco iluminado, con la luz parpadeante de las velas proyectando sombras inquietantes. «No podemos seguir huyendo de esto», dijo Jenna, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero podía ver el miedo en sus ojos. Matt negó con la cabeza, con el rostro pálido. «¿Y cómo lo hacemos exactamente, Jenna? Quiere nuestras almas», dije en voz baja, con las palabras flotando en el aire. «Se alimenta de nuestro miedo. Cuanto más miedo tenemos, más fuerte se hace», Jenna asintió, con expresión decidida. «Entonces tenemos que enfrentarnos a él. Si el miedo le da poder, tal vez el coraje pueda debilitarlo». Parecía una locura, pero ¿qué otra opción teníamos? Huir ya no era una opción. Cada sombra parecía su presencia, cada superficie reflectante una puerta potencial para que nos alcanzara. Pasamos las siguientes horas ideando un plan. Jenna sugirió volver a usar el espejo, creyendo que podría servir como conducto para enfrentarnos a él directamente. Matt se mostró reacio, pero acabó aceptando. La desesperación se impuso a su miedo. Cuando se acercaba la medianoche, preparamos el escenario en el sótano de Jenna. El espejo, símbolo de nuestro inminente enfrentamiento, estaba en el centro de la habitación, rodeado por un círculo de velas. El aire estaba cargado de expectación y temor. «Permaneceremos unidas», dijo Jenna con voz firme. Matt y yo asentimos, con el corazón latiéndonos al unísono. El reloj se acercaba a medianoche y cada segundo aumentaba la tensión. A medida que se acercaban los últimos instantes, nos cogimos de la mano, una promesa silenciosa de afrontar juntos lo que viniera. Cuando el reloj marcó la medianoche, Jenna comenzó el conjuro una vez más. «Hombre sin rostro, hombre sin rostro, hombre sin rostro». La habitación se volvió más fría y las velas parpadearon salvajemente. El espejo se oscureció y su superficie onduló como agua agitada. Un susurro bajo y gutural llenó el aire, provocándome escalofríos. «¿Quién se atreve a invocarme?». La voz estaba en todas partes y en ninguna, una presencia incorpórea que parecía calarnos hasta los huesos. La superficie del espejo brilló y entonces lo vimos, una figura alta y sin rostro que emergía de la oscuridad, con una forma cambiante e indistinta. El miedo se apoderó de nosotras, pero nos mantuvimos firmes, negándonos a soltarnos de la mano. Pero entonces se lanzó hacia adelante y la habitación estalló en caos. Las velas se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad, y la temperatura cayó en picado. «Manteneos juntos», Jenna gritó, pero la fuerza de la presencia de la entidad era abrumadora. En medio del caos,
Oí gritar a Matt, un grito de puro terror que atravesó la oscuridad. Me solté de la mano de Jenna y me quedé sola, envuelta en un vacío de desesperación y terror. Luché por mantenerme consciente, por aferrarme a cualquier atisbo de esperanza, pero la oscuridad me consumía. Y entonces, justo cuando sentí que me desvanecía, una luz cegadora atravesó el vacío y la presencia se desvaneció. Jadeando, me encontré de nuevo en el sótano con Jenna y Matt a mi lado. Estábamos agitados, pero vivos. El espejo yacía destrozado en el suelo, con sus fragmentos brillando siniestramente en la penumbra. «Lo hicimos», susurró Jenna, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero no podía evitar la sensación de que esto estaba lejos de terminar. Habíamos hecho retroceder al hombre sin rostro, pero seguía ahí fuera, acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Los días siguientes fueron un borrón de noches agitadas y miradas inquietas por encima del hombro. El enfrentamiento nos había dejado conmocionados, pero también había encendido en nosotros una nueva determinación. No podíamos esperar a que volviera a atacar. Teníamos que encontrar la forma de acabar con él de una vez por todas. Jenna tomó la iniciativa y profundizó en la tradición que rodea al hombre sin rostro. Ella creía que entender su origen podría darnos una pista sobre cómo detenerlo. Matt y yo la apoyamos, aunque nuestro miedo estaba siempre presente, una nube oscura que se cernía sobre nosotros. Una noche, Jenna nos llamó a su casa, con emoción y urgencia en su voz. «Creo que he encontrado algo», dijo mientras nos reuníamos en torno a su ordenador portátil. En la pantalla había un viejo artículo de periódico digitalizado de principios del siglo XX. El titular decía: «Trágica historia de traición y venganza, el hombre sin rostro». El artículo contaba la historia de un hombre llamado Samuel Hargrove, un artista solitario que se había enamorado de una mujer llamada Evelyn. Su amor se vio condenado por la traición, ya que Evelyn abandonó a Samuel por su mejor amigo, lo que provocó en Samuel una ira que finalmente le condujo a la muerte. «Estaba consumido por la ira y el dolor», explicó Jenna. La leyenda dice que su espíritu no podía seguir adelante, atrapado por su deseo de venganza. Matt frunció el ceño, acercándose para leer el artículo. «¿Así que persigue a cualquiera que le recuerde su traición?» Jenna asintió. «Eso parece, pero hay más. Según esto, hubo un ritual realizado por un chamán local para intentar atar el espíritu de Samuel, atrapándolo en el mundo del espejo. No lo consiguió del todo, por eso aún puede alcanzarlo, pero puede que haya una forma de completar la unión». Los ojos de Jenna se oscurecieron con determinación. «Tenemos que llevar a cabo el ritual, pero necesitaremos ciertos objetos. Una obra de arte original de Samuel, un espejo de al menos un siglo de antigüedad y sangre de un descendiente directo de Samuel Hargrove». Encontrar los objetos resultó ser una tarea de enormes proporciones. Recorrimos anticuarios y subastas en línea en busca del espejo y las obras de arte, mientras Jenna indagaba en los registros genealógicos para localizar a los descendientes de Samuel. La urgencia de nuestra misión se vio agravada por la sensación siempre presente de que nos estaban vigilando, de que el hombre sin rostro estaba siempre fuera de nuestra vista. Era tarde una noche cuando Jenna irrumpió en mi casa, con la cara enrojecida por la emoción. «Lo he encontrado», dijo sin aliento. «El tataranieto de Samuel». Visitamos a David al día siguiente y le explicamos nuestra situación con la mayor delicadeza posible. No fue fácil convencer a un desconocido de nuestra difícil situación, pero la desesperación hace que lo imposible parezca plausible. David, un hombre de unos 50 años, amable pero escéptico, escuchó pacientemente. «He oído las historias de la familia», dijo lentamente, entrecerrando los ojos, «pero nunca creí que fueran ciertas. ¿De verdad creen que ese espíritu les persigue?» «No solo lo creemos», dijo Matt con voz temblorosa. «David nos estudió durante un largo rato antes de asentir. Si lo que decís es cierto, os ayudaré».
pero lo haremos a mi manera y nos aseguraremos de que se haga bien. Reunimos los objetos necesarios y nos preparamos para el ritual. El viejo espejo que encontramos era una pieza hermosa y adornada, con una historia que parecía susurrar secretos. La obra de arte, un inquietante autorretrato de Samuel, desprendía un aura de tristeza y rabia que me producía escalofríos. Cuando se acercaba la medianoche, estábamos en el claro detrás de la casa de David, con el aire cargado de expectación y miedo. El espejo estaba apoyado contra un árbol, el retrato de Samuel a su lado y un pequeño cuenco con la sangre de David descansaba en el suelo. «Empecemos», dijo David con voz firme. Entonó las antiguas palabras del ritual del chamán y su voz se hizo más fuerte con cada verso. El aire se volvió más frío y un pesado silencio se apoderó del claro. La superficie del espejo brilló y sentí una presencia familiar y escalofriante. El hombre sin rostro estaba aquí, atraído por el ritual. Salió de entre las sombras y su rostro se perfiló en la noche. «Samuel Hargrove», gritó David con voz autoritaria, «te atamos a este espejo al mundo del más allá, para que no vuelvas jamás». La entidad retrocedió, como si las propias palabras fueran un arma. El suelo tembló y un rugido ensordecedor llenó el aire. El espejo brilló con una luz sobrenatural y la figura empezó a disolverse. Su forma se deshizo como la niebla en el viento. El espejo quedó hecho pedazos, reflejando la primera luz del amanecer. Nos quedamos en silencio, atónitos, con el peso de lo que habíamos hecho cayendo sobre nosotros. «Lo conseguimos», susurró Jenna, con lágrimas cayendo por su rostro, pero mientras miraba los fragmentos rotos, una duda persistente me corroía. ¿Habíamos acabado de verdad? ¿O simplemente habíamos ganado algo de tiempo? El hombre sin rostro se había ido, pero la oscuridad que había dejado tras de sí nos perseguiría para siempre. La constante sensación de ser observados había desaparecido y por primera vez en semanas sentí que podía respirar de nuevo. Volvimos a nuestras rutinas habituales, intentando recuperar una apariencia de normalidad. Una noche, Jenna, Matt y yo decidimos reunirnos en nuestro lugar habitual, una acogedora cafetería a las afueras de la ciudad. El entorno familiar y la reconfortante charla de los clientes nos proporcionaron la distracción que tanto necesitábamos. Jenna fue la primera en romper el silencio que se había extendido entre nosotros. «¿Crees que se ha acabado de verdad?», preguntó, con voz apenas audible por encima del murmullo de la conversación. Matt se encogió de hombros, removiendo distraídamente su café. Como si el aire fuera más ligero, «pero sigo esperando verlo en cada superficie reflectante», asentí. «Es difícil deshacerse del miedo. Aunque hayamos realizado el ritual, no puedo evitar sentir que sigue ahí fuera, esperando». Jenna suspiró con expresión preocupada. «David dijo que el ritual debería haberlo atado permanentemente, pero ¿y si se nos pasó algo por alto? ¿Y si hay algo más de lo que sabemos?». Justo cuando la conversación empezaba a desviarse hacia un terreno más oscuro, David entró en la cafetería y nos vio de inmediato. Se dirigió a nuestra mesa con semblante serio. «He estado investigando un poco más», dijo sin preámbulos, sentándose junto a Jenna. «Todavía hay algunos cabos sueltos que tenemos que atar». Sus palabras nos encogieron el corazón. Esperábamos que el ritual fuera el final de nuestro calvario, pero la expresión de David nos decía lo contrario. David sacó un cuaderno desgastado y lo puso sobre la mesa. «He encontrado información adicional en los registros del chamán. El ritual de unión que realizamos era solo la mitad de lo que se necesitaba. La otra mitad consiste en una ceremonia de limpieza para purificar los lugares en los que el espíritu de Samuel aún podría permanecer». Los ojos de Jenna se abrieron de par en par. «¿Quieres decir que aún podría volver?». David asintió con gravedad. «Si no se purifican los lugares en los que experimentó más dolor y traición, existe la posibilidad de que su espíritu encuentre la forma de volver». Matt soltó un gemido frustrado. «Estupendo». David puso una mano tranquilizadora en el hombro de Matt.
Sé que no es lo que querías oír, pero hemos llegado hasta aquí. Podemos terminarlo. Solo tenemos que identificar esos lugares y llevar a cabo las ceremonias de purificación. Con renovada determinación, acordamos llegar hasta el final. David nos explicó que los lugares que debíamos limpiar estaban probablemente relacionados con momentos significativos de la vida de Samuel. Lugares donde había vivido, trabajado y, en última instancia, muerto. No fue fácil. Muchos de los lugares habían cambiado a lo largo del siglo pasado, pero con la experiencia de David y nuestros esfuerzos combinados, conseguimos localizar 3 sitios clave: la casa de la infancia de Samuel, el estudio de arte donde había creado su inquietante autorretrato y el lugar donde había muerto en un ataque de ira. El primer sitio que visitamos fue la casa de la infancia de Samuel, ahora una estructura en ruinas en las afueras de la ciudad. El aire que rodeaba la casa estaba cargado de tristeza, como si las propias paredes contuvieran el recuerdo del trágico pasado de Samuel. David nos guió a través del ritual de limpieza, con voz firme y tranquila, mientras recitaba las antiguas palabras. Esparcimos sal y salvia por el perímetro de la casa y el humo se elevó en delicados zarcillos. La atmósfera opresiva empezó a disiparse y sentí una extraña sensación de paz. Se había convertido en un loft de moda, pero aún quedaban restos del tiempo que Samuel pasó allí. Repetimos el ritual y el aire se aclaraba con cada canto y cada rociada de salvia. Cuando terminamos, el estudio se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. El último lugar era el más desalentador, el lugar donde Samuel había muerto. Ahora era un parque tranquilo, un lugar sereno que parecía en desacuerdo con la violenta historia que ocultaba. Cuando nos reunimos en torno al lugar, nos invadió una sensación de presentimiento. David comenzó el ritual de limpieza con voz firme, pero cuando llegamos al clímax de la ceremonia, una repentina ráfaga de viento azotó el parque, apagando las velas y esparciendo la salvia. Un escalofrío me recorrió la espalda y miré a Jenna y Matt, viendo mi propio miedo reflejado en sus ojos. La expresión de David era sombría, pero no vaciló. «Concéntrense», les ordenó. Volvimos a encender las velas y reanudamos el canto, mezclando nuestras voces con la de David. El viento aullaba a nuestro alrededor, pero nos mantuvimos firmes. Poco a poco, la sensación de opresión fue desapareciendo, sustituida por una presencia calmada y tranquilizadora. Cuando por fin terminó el ritual, permanecimos en silencio, asimilando el significado de lo que habíamos hecho. El aire que nos rodeaba estaba en calma, y por primera vez sentí una auténtica sensación de conclusión. «Se acabó», dijo David en voz baja, aliviado. Cuando salimos del parque, me quité un peso de encima. La oscuridad que nos había perseguido durante tanto tiempo parecía haberse disipado, sustituida por una nueva sensación de esperanza. Nos habíamos enfrentado al hombre sin rostro y habíamos salido victoriosos, pero la experiencia nos había cambiado para siempre. Las semanas que siguieron fueron un bienvenido respiro del miedo y la ansiedad constantes que nos habían asolado. La vida empezó a volver a la normalidad y por primera vez en lo que parecía una eternidad, pudimos reír y sonreír sin que la sombra del miedo se cerniera sobre nosotros. David seguía en contacto con nosotros, controlándonos regularmente y asegurándose de que todos estábamos superando las secuelas. Los rituales habían funcionado y el hombre sin rostro parecía no ser más que un oscuro recuerdo, pero la paz puede ser engañosa y la complacencia peligrosa. Una noche, cuando me disponía a pasar una noche tranquila en casa, unos golpes en la puerta me sobresaltaron. La abrí y me encontré a Jenna de pie, con la cara pálida y los ojos muy abiertos por el miedo. «Jess, tienes que venir conmigo», me dijo con voz temblorosa. Me dio un vuelco el corazón, cogí el abrigo y la seguí hasta el coche, donde Matt ya estaba esperando. «¿Qué ocurre?». Jenna se mordió el labio y miró a Matt antes de contestar. «Ha llamado David, ha encontrado algo que cree que tenemos que ver. El trayecto hasta la casa de David fue tenso.
lleno de temores no expresados y miradas ansiosas. Cuando llegamos, David nos recibió en la puerta con expresión grave. Nos condujo a su estudio, donde había una colección de documentos antiguos y fotografías sobre la mesa. Estaba revisando más documentos del chamán, explicó, con la voz cargada de preocupación. Encontré referencias a otra entidad, algo incluso más malévolo que el espíritu de Samuel, y señaló una fotografía descolorida de una estatua vieja y desgastada, con los rasgos retorcidos en una expresión grotesca. Esta estatua representa a un ser conocido como el Heraldo, una fuerza oscura que se dice que despierta cuando se realizan rituales poderosos. Un escalofrío me recorrió mientras miraba la estatua. ¿Crees que despertamos a este Harbinger cuando realizamos los rituales de limpieza? David asintió lentamente. Es posible. Las notas del chamán mencionan que el Harbinger se alimenta de la energía liberada durante poderosos acontecimientos espirituales. Si es cierto, puede que hayamos cambiado una pesadilla por otra. El rostro de Matt palideció y se hundió en una silla. ¿Qué hacemos ahora? David negó con la cabeza. Sigo investigando, pero esta entidad es diferente. No está vinculada a una persona o un lugar concretos. Es una fuerza de pura malevolencia, atraída por el miedo y el sufrimiento. La sala se quedó en silencio mientras asimilábamos la gravedad de la situación. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que venga a por nosotros, dijo Jenna con voz firme. David la miró, con una pizca de admiración en los ojos. En los apuntes del chamán hay referencias a sellos protectores. Pasamos los días siguientes trabajando febrilmente para crear las protecciones, inscribiendo símbolos antiguos en pergamino y colocándolos alrededor de nuestras casas. El proceso fue meticuloso y cada trazo de la pluma estaba lleno de esperanza y desesperación. Los pabellones parecían proporcionarnos una sensación de seguridad, una barrera contra la oscuridad que nos invadía. Una noche, mientras estaba en la cama, las sombras parecían hacerse más densas y apretaban desde todos los lados. El aire se sentía pesado y una sensación de presentimiento llenaba la habitación. Busqué el pabellón bajo la almohada y lo aferré con fuerza, como si pudiera mantener a raya la oscuridad. El sueño me era esquivo y mi mente se llenaba de imágenes del heraldo, con sus rasgos retorcidos atormentando mis sueños. Me desperté sudando frío, con la habitación en un silencio inquietante. La desesperación me llevó a llamar a Jenna y Matt. Necesitaba oír sus voces, saber que no estaba sola en esto. Hablamos en voz baja, con nuestros miedos al descubierto, mientras buscábamos consuelo en la presencia del otro. «Saldremos de esta», dijo Jenna, con voz llena de determinación. «Nos hemos enfrentado a cosas peores y hemos sobrevivido». La voz de Matt era temblorosa, pero decidida. Tenemos que creerlo. Hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora. Cuando terminamos la llamada, me invadió una nueva determinación. Nos habíamos enfrentado al hombre sin rostro y habíamos vivido para contarlo. El heraldo era un nuevo desafío, pero ahora éramos más fuertes, unidos por nuestras experiencias compartidas y por la certeza de que juntos podíamos superar cualquier cosa. La opresiva presencia que me había perseguido empezó a desvanecerse, sustituida por un cauto optimismo. Seguimos investigando en busca de cualquier información que pudiera ayudarnos a comprender y derrotar al heraldo. Una noche, mientras estábamos reunidos en casa de David para revisar nuestros hallazgos, unos golpes en la puerta nos sobresaltaron. David la abrió y vio a una anciana frágil en el porche, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. «He oído que habéis estado preguntando por el heraldo», dijo, con voz temblorosa. «Puedo ayudarte, pero debes estar preparada para la verdad». Cuando entró, se hizo un gran silencio en la habitación. La verdad de la que hablaba era una red oscura y enmarañada, pero era un hilo que debíamos seguir si queríamos acabar con la pesadilla de una vez por todas. Su presencia era etérea, casi de otro mundo, y sus ojos contenían el peso de incontables vidas. Se movía con una
Gracia frágil tomando asiento en la sala de estar de David, sus manos temblaban ligeramente, mientras sorbía el té que Jenna le ofrecía. «He pasado mi vida estudiando lo oculto», comenzó Agnes, su voz suave pero firme. «El Heraldo es una entidad antigua que se alimenta del miedo y el caos. Es más antiguo que cualquier espíritu o fantasma que hayas encontrado. Para derrotarlo, necesitas algo más que protecciones y rituales». Escuchamos atentamente mientras Agnes relataba los orígenes del Heraldo. Según ella, fue invocado hace siglos por un aquelarre de hechiceros oscuros que buscaban aprovechar su poder. La entidad estuvo atada y controlada durante un tiempo, pero su malevolencia inherente resultó ser demasiado grande. Se liberó, consumiendo a sus invocadores y causando estragos desde entonces. «¿Por qué las notas del chamán no mencionaban nada de esto?», preguntó Matt, con evidente frustración. El chamán probablemente sabía de la existencia del Harbinger, pero decidió no documentarlo por completo, temiendo que el conocimiento de su verdadera naturaleza llevara a otros a buscarlo, explicó Agnes. David se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. «Dijiste que podías ayudarnos». Agnes dejó la taza de té con expresión grave. «El Heraldo no puede ser destruido en el sentido convencional, pero puede ser desterrado y sellado. Para ello, se necesitan 3 cosas: el sello del vínculo, el corazón del fénix y un recipiente que contenga su esencia». El sello del vínculo era un antiguo símbolo que, según se decía, tenía el poder de atar incluso a las entidades más poderosas. El corazón del fénix, una gema legendaria imbuida del poder del renacimiento y la purificación, amplificaba el poder del sello. Y el recipiente, un objeto capaz de contener la esencia del Harbinger, debía ser algo capaz de resistir una inmensa presión espiritual. Encontrar estos objetos no era tarea fácil, pero ya nos habíamos enfrentado antes a obstáculos insuperables. Dividimos las responsabilidades. Jenna y yo buscaríamos el sello del vínculo, Matt y David buscarían el corazón del fénix, y Agnes prepararía el recipiente, una caja tallada de forma intrincada y forrada con runas protectoras. Nuestro viaje comenzó a la mañana siguiente. Jenna y yo nos adentramos en los archivos de la biblioteca local, buscando en textos y manuscritos antiguos cualquier mención al sello de la ligadura. Fue una tarea agotadora, en la que las horas se nos escapaban mientras estudiábamos con detenimiento tomos polvorientos y pergaminos frágiles. Justo cuando el agotamiento empezaba a hacer mella, los ojos de Jenna se iluminaron. «Lo he encontrado», exclamó, señalando una ilustración en un libro encuadernado en cuero. El sigilo de la encuadernación era un símbolo complejo, cuyas intrincadas líneas y curvas formaban un patrón que parecía palpitar con energía. El libro contenía instrucciones para dibujar el sigilo, así como una historia detallada de su creación. Había sido creado por un grupo de antiguos místicos que pretendían proteger al mundo de las fuerzas oscuras. Con las instrucciones en la mano, regresamos a casa de David, ansiosos por compartir nuestro descubrimiento. Matt y David también habían hecho progresos, localizando a un coleccionista que afirmaba poseer el corazón del fénix. La gema era exorbitantemente cara, pero aunamos nuestros recursos y negociamos un trato. El corazón del fénix era un espectáculo impresionante. Su tono rojo fuego parecía brillar con una luz interior, y al sostenerlo en mis manos, podía sentir un calor que irradiaba todo mi ser. Era como si la gema contuviera la esencia de la vida misma. Agnes, mientras tanto, había terminado el recipiente, una caja adornada con runas y símbolos de protección. Explicó que el recipiente atraería la esencia del heraldo hacia sí, donde sería contenida e impotente. Al caer la noche, nos reunimos en el salón de David, con las herramientas para nuestro enfrentamiento final ante nosotros. Agnes nos guió a través del ritual, con voz calmada y tranquilizadora. Teníamos que dibujar el sello del vínculo en el suelo, colocar el corazón del fénix en su centro y recitar el conjuro que invocaría al heraldo. El sello tomó forma en el suelo y sus líneas brillaron débilmente a la luz de las velas.
Colocamos el corazón del fénix en su centro y la gema emitió una luz ardiente. Agnes nos guió en el conjuro, con voz firme y fuerte. Cuando las últimas palabras salieron de nuestros labios, el aire se enfrió y un zumbido profundo y resonante llenó la habitación. El Harbinger apareció, con su grotesca forma retorciéndose y retorciéndose mientras emergía de las sombras. Su presencia era abrumadora, una oscuridad sofocante que nos presionaba desde todas partes, pero nos mantuvimos firmes, concentrándonos en el sigilo y en el corazón del fénix. La luz de la gema se intensificó y su calor se extendió por la sala, haciendo retroceder a la oscuridad. El Harbinger rugió de furia y su forma empezó a resquebrajarse a medida que el poder del sello se apoderaba de él. «Ahora el recipiente», ordenó Agnes, y yo coloqué con cuidado la caja ornamentada en el borde del sello. La esencia del Harbinger, una masa de oscuridad que se arremolinaba, se introdujo en la caja y su forma se replegó sobre sí misma hasta quedar completamente contenida. En el momento en que la última brizna de oscuridad desapareció en la caja, el resplandor del sello se desvaneció y el aire quedó en calma. Nos quedamos de pie en un silencio atónito, asimilando la realidad de lo que acabábamos de conseguir. «Lo hemos conseguido», susurró Jenna con lágrimas de alivio cayendo por su rostro. Pero mientras mirábamos la caja, una sensación de inquietud persistía. Habíamos contenido al heraldo, pero la oscuridad que representaba seguía ahí fuera, acechando en las sombras, esperando otra oportunidad para liberarse. Nos habíamos enfrentado al Harbinger y habíamos salido victoriosos, pero el recuerdo de su malévola presencia nos perseguía. La caja ornamentada que contenía la esencia del Harbinger se guardó a buen recaudo en el estudio de David, rodeada de protecciones para garantizar que permaneciera sellada. Jenna, Matt y yo retomamos nuestras rutinas, aunque nos mantuvimos en estrecho contacto, encontrando consuelo en la compañía del otro. Una noche, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y proyectaba largas sombras sobre la ciudad, recibí una llamada urgente de David. «Jess, tienes que venir. He descubierto algo importante. Reuní rápidamente a Jenna y Matt y nos dirigimos a casa de David, con el corazón palpitando de expectación. Cuando llegamos, David y Agnes nos esperaban en el estudio, con expresión grave. «¿Qué pasa?», preguntó Jenna con voz tensa. Preguntó Jenna con la voz teñida de preocupación. David señaló una pila de libros antiguos y manuscritos sobre la mesa. Mientras revisaba más notas del chamán, encontré referencias a una amenaza aún mayor. El Harbinger era solo el principio. Hay algo más, algo mucho más poderoso. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras escuchaba. «¿Qué quieres decir?». Agnes respiró hondo y sus ojos se llenaron de una profunda tristeza. El heraldo era un heraldo en el sentido más estricto, una advertencia de lo que está por venir. Hay una fuerza ancestral, un ser de poder inimaginable al que el heraldo sirvió. El propio nombre pareció absorber el aire de la sala, dejando un pesado silencio a su paso. «¿El rey del vacío?», repitió Matt, con la voz apenas por encima de un susurro. «El rey del vacío es la fuente de toda oscuridad y malevolencia. El Harbinger era su sirviente, que sembraba el miedo y el caos para debilitar las barreras entre nuestro mundo y el vacío. Una vez contenido el Harbinger, el rey del vacío buscará otra forma de atravesarlo. Una sensación de terror se apoderó de nosotros. Apenas habíamos sobrevivido a nuestro encuentro con el Harbinger. La idea de enfrentarnos a una amenaza aún mayor era casi insoportable. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Jenna con voz temblorosa. David dio un paso adelante, con los ojos brillantes de determinación. «Tenemos que encontrar las llaves de la prisión del Rey del Vacío y asegurarnos de que permanecen ocultas. Según las notas del chamán, hay 3 llaves, cada una custodiada por poderosos protectores». Agnes asintió con la cabeza. «Estas llaves son lo único que mantiene al Rey del Vacío atrapado en el vacío. Si una sola cae en las manos equivocadas, podría significar el fin de todo,
Pasamos las siguientes horas ideando un plan. Cada llave estaba oculta en un lugar diferente, protegida por antiguos guardianes y poderosos guardianes. Nuestra tarea consistía en localizar estas llaves, reforzar sus protecciones y asegurarnos de que permanecían fuera de nuestro alcance. La primera llave estaba escondida en un monasterio remoto en lo alto de las montañas. El viaje fue arduo, el camino traicionero, pero seguimos adelante, impulsados por un sentimiento de urgencia. Los monjes que residían allí nos dieron la bienvenida, reconocieron la gravedad de nuestra misión, nos explicaron la situación y nos condujeron a una cámara oculta en las profundidades del monasterio. La primera llave, un artefacto de bella factura que emitía una luz etérea, yacía sobre un pedestal ornamentado. Realizamos los rituales necesarios para reforzar su protección y el aire brilló con una sensación de poder renovado. La segunda llave estaba oculta en un antiguo bosque, custodiado por una orden secreta de druidas. El bosque era un laberinto de árboles retorcidos y senderos sombríos, pero, con la ayuda de los druidas, encontramos la llave entre las raíces de un enorme árbol milenario. Una vez más, llevamos a cabo los rituales y nos sentimos satisfechos cuando el aura protectora de la llave se hizo más fuerte. El viaje fue peligroso, las ruinas llenas de trampas y los persistentes ecos de horrores pasados. Cuando por fin llegamos a la llave, su belleza nos dejó sin aliento, una gema que parecía contener la esencia misma de la luz y la esperanza. Completamos el ritual final, reforzando su protección y asegurándonos de que el Rey del Vacío permanecería atrapado. Lo habíamos conseguido. Las llaves estaban seguras y la amenaza del Rey del Vacío estaba por ahora contenida. Nos habíamos enfrentado a horrores inimaginables y habíamos salido victoriosos, pero la oscuridad seguía ahí fuera, esperando una oportunidad para atacar. Habíamos afrontado nuestros miedos, nos habíamos enfrentado a la oscuridad y habíamos salido fortalecidos. No importaba lo que nos esperara, lo afrontaríamos juntos, unidos por nuestras experiencias compartidas y por el vínculo inquebrantable que se había formado entre nosotros. Los días siguientes transcurrieron en una tensa quietud, la calma que precede a la inevitable tormenta. A pesar de haber conseguido las llaves, en el aire flotaba una sensación de fatalidad inminente. Agnes se quedó con David, profundizando en los textos antiguos y recopilando todo conocimiento que pudiera ayudarnos. Jenna, Matt y yo volvimos a nuestras rutinas, pero el peso de nuestra misión estaba siempre presente. Una noche, mientras estábamos reunidos en casa de Jenna, con el aire cargado de preocupaciones no expresadas, David llamó. Su voz estaba cargada de urgencia. «He encontrado algo». Nos apresuramos a ir a casa de David, con el corazón palpitando de aprensión. Cuando llegamos, Agnes y David nos esperaban en el estudio con el rostro sombrío. «He estado leyendo las últimas notas del chamán», empezó David, señalando un gastado diario encuadernado en cuero que había sobre la mesa. «Hay una profecía que habla de un enfrentamiento final entre las fuerzas de la luz y el Rey del Vacío». Agnes asintió con expresión seria. «La profecía dice que el Rey del Vacío intentará liberarse durante un raro acontecimiento celestial, la alineación de los planetas, que ocurre una vez cada 1000 años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Solo teníamos 3 días para prepararnos para una batalla que podría determinar el destino de nuestro mundo. ¿Qué tenemos que hacer? La profecía habla de un elegido que posee el poder de sellar permanentemente al Rey del Vacío», explicó Agnes. David puso una mano sobre el hombro de Agnes, con los ojos llenos de determinación. «Tenemos que estar preparados. Reuniremos todos los recursos, todos los conocimientos que podamos encontrar». Durante los días siguientes, nos preparamos sin descanso. Agnes nos enseñó rituales de protección avanzados, mientras David conseguía artefactos antiguos que podrían ayudarnos en la batalla. Jenna, Matt y yo practicamos nuestras habilidades, perfeccionándolas y fortaleciendo nuestra determinación. La víspera de la alineación celestial, nos reunimos por última vez en el estudio de David.
La habitación estaba repleta de objetos místicos, desde talismanes y cristales hasta armas antiguas forjadas con poderosos encantamientos. «Estamos tan preparados como nunca lo estaremos», dijo David, con voz tranquila pero decidida. «Recordad, nos enfrentamos a esto juntos. Pase lo que pase, permaneceremos unidos». A medida que se acercaba la medianoche, el aire se volvía eléctrico por la expectación. Nos dirigimos al claro donde iba a tener lugar el enfrentamiento final. El cielo sobre nosotros era un lienzo de estrellas arremolinadas. Los planetas se alineaban lentamente en una impresionante danza celestial. Formamos un círculo. Cogidos de la mano, nuestras respiraciones se mezclaban en el frío aire nocturno. Agnes comenzó el conjuro, con voz fuerte y clara, invocando a los poderes ancestrales para que nos ayudaran en nuestra batalla. De repente, el suelo tembló y un oscuro vórtice se abrió en el centro de nuestro círculo. De él emergió el Rey del Vacío, una figura imponente de sombra y malicia, con los ojos ardiendo con un fuego de otro mundo. «¿Así que creéis que podéis detenerme?», resonó la voz del Rey del Vacío, una escalofriante mezcla de arrogancia y furia. «No sois más que simples mortales, insignificantes en el gran esquema del cosmos. No dejaremos que destruyas nuestro mundo», gritó Jenna con una voz llena de desafío. El Rey del Vacío rió, un sonido que me produjo escalofríos. «Muy bien, veamos de lo que sois capaces». La batalla que siguió no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. El aire crepitaba de energía mientras luchábamos, con nuestros hechizos y armas chocando contra el poder oscuro del Rey del Vacío. En medio del caos, sentí una extraña atracción, una fuerza interior que me guiaba. Me vinieron recuerdos a la mente. Nuestro primer encuentro con el hombre sin rostro, los rituales que realizamos, las llaves que conseguimos. Me di cuenta de algo, claro e innegable. «Ya sé lo que tenemos que hacer», grité a mis amigos, y mi voz atravesó el estruendo. «Tenemos que combinar nuestros poderes y canalizarlos a través del corazón del Fénix». Los ojos de David se encontraron con los míos, reflejando comprensión y confianza en sus profundidades. «Hazlo, Jess». Formamos un círculo más cerrado y canalizamos nuestra energía hacia el corazón del Fénix, cuya ardiente luz se hacía cada vez más brillante. El Rey del Vacío rugió desafiante, pero la fuerza combinada de nuestra determinación y el poder de la gema empezaron a abrumarle. El suelo tembló bajo nosotros y una luz cegadora envolvió el claro. La forma del Rey del Vacío se retorció atrapada por la oleada de poder. Con un último grito desgarrador, fue atraído hacia el corazón del Fénix. La gema absorbió su esencia y lo selló. Cuando la luz se desvaneció, caímos al suelo, exhaustos pero victoriosos. La alineación celestial continuaba sobre nosotros. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Lo habíamos conseguido. Los días siguientes a nuestra victoria fueron surrealistas. El peso de nuestro logro se cernía sobre nosotros, una mezcla de alivio e incredulidad. El mundo había vuelto a su ritmo normal, ajeno a la cataclísmica batalla que acababa de tener lugar. Reanudamos nuestras vidas, pero una comprensión más profunda nos unía, una experiencia compartida que nos diferenciaba. Jenna, Matt y yo nos reuníamos a menudo en casa de David, el lugar de tantos momentos cruciales en nuestro viaje. Agnes había vuelto a su vida tranquila, aunque seguía en contacto con nosotros, ofreciéndonos su sabiduría y orientación cuando las necesitábamos. Una noche, sentados alrededor del fuego, recordando y reflexionando, David se quedó pensativo. «Hay algo que me preocupa», dijo rompiendo el silencio. «La profecía. Hablaba de un elegido, pero nunca especificaba quién». Jenna frunció el ceño ladeando la cabeza. «Suponíamos que éramos todos nosotros, trabajando juntos. Pero tienes razón, nunca ha estado claro». Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de repente. ¿Y si el elegido no era uno de nosotros? ¿Y si era el mismísimo corazón del Fénix? Los ojos de David se abrieron de par en par y las piezas encajaron. La gema ha estado con nosotros todo el tiempo, guiándonos, protegiéndonos.
Su poder fue la clave para derrotar al Rey del Vacío. Matt se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Pero si el corazón del Fénix es el elegido, ¿qué significa eso para nosotros? Como en respuesta a su pregunta, el fuego que teníamos ante nosotros se encendió con fuerza, proyectando sombras inquietantes en las paredes. En la luz parpadeante vi algo, una imagen, una visión del corazón del Fénix que resplandecía con una luz de otro mundo. Tenemos que comprender su verdadera naturaleza, dijo David, con una voz llena de urgencia. Los días siguientes los pasamos investigando intensamente. Recorrimos todos los textos y manuscritos que encontramos en busca de cualquier mención al corazón del Fénix y sus orígenes. Lo que descubrimos fue asombroso. El corazón del Fénix no era solo una gema, era un ser sensible, un guardián del equilibrio cósmico. Nos había elegido, guiado y prestado su poder para enfrentarnos al Rey del Vacío. Una noche, mientras estudiábamos los textos antiguos, me invadió una sensación de claridad. El corazón del Fénix es más que una herramienta. Es un protector, una fuerza del bien que trata de mantener la armonía en el universo. Jenna asintió, con los ojos muy abiertos. David levantó la vista del manuscrito que estaba leyendo, con un brillo de emoción en los ojos. Hay más. Aquí dice que el corazón del Fénix puede conceder a sus campeones elegidos un don, una bendición por su servicio. Mientras asimilábamos esta revelación, la habitación parecía brillar con una luz etérea. El corazón del Fénix, que ahora descansaba sobre la mesa ante nosotros, palpitaba con una suave calidez, como si reconociera nuestra comprensión. Habéis demostrado ser dignos. Por vuestra valentía, vuestra unidad y vuestra determinación, os ofrezco un regalo. La gema brilló con más intensidad y sentí que me recorría una oleada de energía. Ante mis ojos aparecieron imágenes, visiones de futuros posibles, caminos que podíamos elegir seguir. Podíamos vivir vidas ordinarias, libres de las sombras del pasado, o podíamos asumir nuestro papel de guardianes, protectores del equilibrio que mantenía el corazón del Fénix. Nos habíamos enfrentado a horrores inimaginables y habíamos salido fortalecidos, unidos. El corazón del Fénix nos había elegido, pero ahora teníamos que elegir nuestro camino. Jenna fue la primera en hablar, con voz firme y llena de determinación. Hemos llegado hasta aquí. Hemos visto lo que la oscuridad puede hacer. Yo digo que aceptemos el regalo y sigamos protegiendo el equilibrio. Matt asintió, con una mirada decidida en los ojos. Nos hemos enfrentado a nuestros miedos y los hemos vencido. Estoy listo para seguir luchando, para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo mismo que nosotros. David sonrió, con una expresión de orgullo y confianza. Estoy de acuerdo. Hemos demostrado nuestra valía y ahora tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión, pero también la fuerza de nuestro vínculo. Juntos, dije, con voz firme. Cuando pusimos las manos sobre el corazón del Fénix, su calor nos envolvió y nos llenó de determinación y claridad. La luz de la gema creció, envolviéndonos en un capullo de energía, y sentí una profunda conexión con mis amigos, con el cosmos, con la esencia misma de la vida. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad y habíamos salido victoriosos. Ahora asumiríamos nuestro papel de guardianes, protectores del equilibrio, listos para afrontar cualquier desafío que se nos presentara. El corazón del Fénix nos había elegido y nosotros habíamos elegido nuestro camino. El corazón del Fénix nos había elegido y nosotros habíamos elegido nuestro camino. Juntos nos enfrentaríamos a la oscuridad, con un vínculo inquebrantable y una determinación inquebrantable. Y en esa unidad encontramos nuestra verdadera fuerza, listos para proteger al mundo de cualquier sombra que se atreviera a surgir.